Muy buenas tardes para todos los seguidores de la página CC Producciones. Estamos acá en una emisión especial en donde vamos a estar recordando los partidos que van a estar disputándose este fin de semana por los cuartos de final vuelta, es decir, por la revancha de los partidos de la Divisional de Ascenso 2026 Liga Carapicueña de Fútbol. Mañana sábado 4 de abril, sábado de gloria, Teniente Rojas Silva recibe al Hijos de Mayo en su reducto. Árbitro será Federación. Cancha Teniente Rojas Silva. El primer partido terminó empatado 2-2. Con la victoria de cualquiera de estos equipos se va a meter a la siguiente etapa. Con igualdad de condiciones otra vez, van a tirarse los tiros penales. No hay tercer partido todavía en esta etapa. Al igual que 2 de mayo y 14 de julio, van también a jugar el sábado mañana la revancha, en donde el primer partido, 2 de mayo, le había ganado al 14 de julio de visitante 4-2 y prácticamente es el favorito a avanzar a la siguiente etapa, pero los partidos se tienen que jugar, no hay nada seguro, el fútbol es incierto, aunque algunos opinólogos dicen que 2 de mayo ya está prácticamente clasificado. Yo insisto que los partidos se tienen que jugar. El partido va a ser en la cancha del 2 de mayo, árbitro también va a ser de la Federación. 1 de mayo, 15 de mayo, Espartillar. Van a jugar el domingo, el partido domingo 5 de abril, domingo de Pascua, en la cancha del 1 de mayo. Los árbitros van a ser de la APFB. El primer partido lo había ganado el 1 de mayo, 15 de mayo tiene que ganar o ganar para forzar la tanda de penales. El 1 de mayo empatando se va a meter en la siguiente etapa. También el domingo de Pascua, Cerro Corá recibe en su cancha en un partidazo al General Caballero. Árbitro también va a ser de la APFB. Cerro Corá tiene que ganar. Con una victoria se clasifica, con un empate se van a la tanda de penales. El partido había terminado en la cancha de General Caballero allá en Beniloma, 2-2. Lo empató el General Caballero sobre la hora. Muchos dicen que Cerro Corá dejó de escapar una gran chance, pero recordemos que Cerro Corá estaba jugando de visitante, por lo que un empate de visitante también no queda mal para ningún equipo. Y General Caballero, que anímicamente, a pesar de que empató de local, empató sobre la hora, y eso todavía le motiva y van a querer pasar a la siguiente etapa. También hay que mencionar que estos equipos tienen una cierta rivalidad y quieren ganar, aparte de avanzar a la siguiente etapa. Entonces estos son los partidos que se van a jugar por los cuartos de final, por la revancha de la Divisional de Ascenso 2026. De mi parte eso es todo. Nada más que sigan disfrutando de la Semana Santa en sus casas, con sus familias, y se viene un sábado de gloria y domingo de Pascua de fútbol. Hasta entonces.